Hola a todos. Bueno, vamos a continuar en esta clase con miembro superior. En esta clase vamos a ver lo que sería la porción móvil del miembro superior. Habíamos dicho que tenía una porción fija y una porción móvil. La porción fija estaba formada por la cintura escapular u hombro y la porción móvil formada por el brazo, antebrazo y mano. El brazo está formado por el hueso húmero, que es un hueso largo que se encuentra ubicado entre la cavidad glenoidea y los huesos del antebrazo, cúbito y radio. Como todo hueso largo, tiene un cuerpo y dos extremidades o epífisis proximal y epífisis distal. El cuerpo tiene la característica de ser cilíndrica en la parte superior, presentando un canal de torsión en la parte media, y en la parte distal del hueso adopta una forma de prisma triangular, es decir, que tiene tres caras, una cara anterointerna, anteroexterna y una cara posterior. Presenta tres bordes. En la cara anterior o anterointerna vamos a encontrar en la parte media la presencia de un agujero que es el agujero nutricio para el ingreso de la arteria que va a nutrir el hueso. Hacia arriba vamos a encontrar una superficie rugosa para inserción del músculo coracobraquial. Por debajo del mismo vamos a encontrar en la cara anterointerna inserción del músculo braquial anterior. En la cara externa, en la parte inferior, vamos a ver la continuación de los haces del músculo braquial anterior, y hacia arriba presenta una rugosidad llamada la B deltoidea, donde se va a insertar el músculo deltoides. La cara posterior presenta el surco de torsión o canal de torsión que divide esta parte en dos, una parte superior y una parte inferior. Por dicho canal va a circular la arteria humeral profunda y el nervio radial. Por encima de esta superficie se va a insertar el músculo vasto externo del tríceps, y por debajo el vasto interno o fascículo interno del músculo tríceps. Los bordes es un borde anterior que hacia arriba se continúa con la cresta del tubérculo mayor o troquíter, y hacia abajo se bifurca para formar las fosas articulares. El borde interno es un borde que a medida que desciende se hace afilado para inserción del tabique intermuscular y termina en el epicóndilo interno. Y el borde externo, también afilado, va a terminar en el epicóndilo externo. Habíamos dicho que presentaba una epífisis superior o extremidad superior que presenta una superficie articular que equivale a un tercio de esfera, que se va a articular con la cavidad glenoidea. Por fuera de esto se encuentra un canal que lo separa de dos tuberosidades, llamada tubérculo mayor y tubérculo menor, que es el cuello anatómico. El tubérculo mayor presenta tres carillas articulares, una superior para inserción del músculo supraespinoso y una media para inserción del infraespinoso, y la inferior para inserción del músculo redondo menor. En el troquín o tubérculo menor se va a insertar el músculo subescapular. Entre ambos tubérculos queda un canal llamado canal intertubercular, por donde va a pasar la porción larga del bíceps. En el labio externo del surco intertubercular se va a insertar el músculo pectoral mayor, y en el labio interno vamos a tener la inserción del redondo mayor y el dorsal ancho. La epífisis inferior tiene la característica de ser aplanada de adelante hacia atrás, con mayor diámetro en sentido transversal. En su parte más extrema presenta dos superficies articulares, una interna llamada tróclea para la articulación con la cavidad articular del cúbito, y una por fuera esférica llamada capítulo del húmero o cóndilo del húmero también, y separadas ambas por el surco capítulo troclear. Por encima de
en la cara anterior, por encima de dicha superficie articular, vamos a encontrar una cavidad donde se va a alojar la apófisis coronoide del cúbito y por fuera otra cavidad articular más pequeña para alojar la cabeza del hueso radio. En la cara posterior encontramos una fosa de mayor diámetro, que es la fosa del olecrano. Presenta por encima del capítulo una saliencia ósea llamada epicóndilo lateral para inserción de los músculos epicondilios, y por encima de la tróclea una eminencia ósea un poco mayor que la anterior descripta, que se llama epicóndilo medial o epitróclea, para la inserción de los músculos epitrocleares. Por la parte posterior, en la cara posterior, se encuentra un surco que es dejado por el pasaje del nervio cubital. Vamos a hablar de los huesos que forman el antebrazo. El antebrazo está formado por dos huesos, el cúbito y el radio. El cúbito es el hueso que se encuentra en la parte interna y es un hueso largo, presenta un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo tiene forma de prisma triangular con tres caras, una cara anterior, una cara medial y una cara posterior. En la cara anterior vamos a encontrar en la parte inferior la inserción del músculo pronador cuadrado. En la parte media vamos a encontrar un orificio o foramen, que es el foramen nutricio para la entrada de la arteria nutricia, y por encima vamos a encontrar una zona rugosa donde se inserta el músculo flexor profundo de los dedos. En la cara medial vamos a encontrar en la parte superior rugosidades para inserción del flexor profundo de los dedos, y en la cara posterior está separada por una cresta longitudinal para la inserción de los músculos del compartimiento posterior. Tiene tres bordes, un borde anterior, un borde posterior que es redondeado y un borde interno que es filoso para inserción de la membrana interósea que lo va a unir con el hueso radio. En la extremidad superior o epífisis del cúbito vamos a encontrar una gran cavidad articular llamada escotadura troclear, que está separada por una cresta longitudinal en dos canales que se va a articular con la tróclea del húmero. Esta tiene la característica de que en la cara lateral presenta otra escotadura que es para la articulación con la cabeza del radio. En la cara, y presenta dos saliencias, una saliencia anterior llamada apófisis coronoide y una saliencia posterior y que se dirige de atrás hacia adelante, que es el olecranon del cúbito. En el olecranon del cúbito, en la parte posterior, se va a insertar el tendón del tríceps, también parte del músculo anconio, y en la parte inferior de la apófisis coronoide vamos a encontrar inserción del músculo braquial anterior. También va a haber rugosidades en la cara medial para inserción del ligamento colateral de la articulación entre el húmero y el radio, o articulación del codo. El extremo inferior es delgado, presenta en la parte más distal una superficie articular que para articularse con los huesos del carpo, y sobre el borde interno presenta también una superficie convexa articular para articularse con la escotadura del extremo inferior del radio. Vamos a ver una saliencia que es la apófisis estiloide del cúbito para la inserción del ligamento colateral de la muñeca. El otro hueso que encontramos en el antebrazo y que se encuentra ubicado por fuera de este es el hueso radio. Tiene la característica también de ser un hueso largo, presenta un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo tiene una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. En la cara anterior se va a insertar
en la parte inferior el pronador cuadrado y hacia arriba se va a insertar el músculo flexor propio del pulgar. En la cara lateral se van a insertar los músculos extensores radiales y en la cara posterior vamos a tener parte de inserción de los músculos del compartimiento posterior. Presenta tres bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde interno que es muy afilado, agudo, que va a prestar inserción al ligamento interóseo y este surco en la parte inferior se bifurca para formar la escotadura cubital del radio, donde se va a articular en la extremidad inferior del cúbito. Presenta dos epífisis, una epífisis proximal que tiene la cabeza del radio, que es excavada en el centro, que se llama fosita articular, para articularse con el cóndilo del húmero, una circunferencia articular que se va a articular con la escotadura radial del olecrano, y un cuello, y por debajo del cuello una saliencia llamada tuberosidad del radio, que es para la inserción del músculo bíceps. La extremidad inferior o epífisis distal tiene forma de pirámide cuadrangular, por lo tanto va a tener cuatro caras, una cara anterior, donde se inserta el músculo pronador cuadrado, una cara lateral, que está dividida por una cresta, por donde van a pasar en la parte anterior de dicha cresta el músculo aductor largo del pulgar, el extensor corto del dedo pulgar, y en la cresta medial los extensores radial largo y radial corto del pulgar. En la cara posterior también presenta, como vemos acá, presenta un canal por donde van a pasar el extensor propio de los dedos y el extensor común del índice. Más hacia afuera vamos a encontrar una saliencia que es la apófisis estiloide del radio, que va a dar lugar a la inserción del ligamento colateral de la muñeca. En la cara inferior es articular, que está dividida en dos por una cresta, para la articulación con los huesos escafoide y semilunar del carpo. Vamos a hablar un poquito de articulación del codo. La articulación del codo es una articulación del tipo sinovial y está constituida por una articulación húmero-cubital, húmero radial y a su vez la articulación que se formaba entre la cabeza del cúbito y la escotadura del radio. Estas tres articulaciones están unidas por una cápsula en común y reforzada por ligamentos externos que son ligamento anterior, posterior y ligamento cubital y el ligamento radial. A su vez, la articulación entre el cúbito y el radio presenta un ligamento que se llama el ligamento anular del radio, que envuelve la cabeza del cúbito, haciéndola que se apoye sobre sí mismo. Acá podemos ver cómo se ve la articulación radiocubital, y distalmente existe la articulación entre el radio y el cúbito. El radio, acuérdense que presentaba el extremo distal la forma de una pirámide cuadrangular, que en la cara interna presentaba una escotadura articular para articularse con la cabeza del cúbito. En los extremos de dicha escotadura presenta rugosidades para la inserción del ligamento, el ligamento anular del cúbito, quedando conformado en esta cara inferior una gran superficie articular donde se van a articular la primera línea de los huesos del carpo, que estaban formados por escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Muchas gracias por su atención.